Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Toca vidas, toca corazones a través de tu palabra. Transfórmanos. Que al escuchar una enseñanza no sean entretenidos, sino sean transformados por el poder de tu palabra. Gloria. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Bendiciones. Ángela, un abrazo de cuore. Dios te bendiga. Gracias por estar siempre ahí, expectante, atenta a la enseñanza. Dios les bendiga. Vamos a dar un tiempo de conexión, pache pache. Benedicciones a todos. Hoy vamos a tocar un tema importante que nos va a llevar a entender más el mundo espiritual, que nos va a poder llevar a los conocimientos de la palabra del Señor y cómo funciona el mundo real, cómo funciona el mundo espiritual a través de la Escritura, a través de la enseñanza, y poder entender que el mundo real funciona a través de espíritus. Todo el mundo espiritual funciona a través de espíritu. El mundo espiritual no se rige por derechos humanos, sino por derechos legales, espíritu. El mundo espiritual se rige por acontecimientos no de leyes físicas, ya que lo espiritual no radica en lo físico. Lo espiritual no radica en la materia. Eso significa que los espíritus se mueven a través de espíritu. Siempre leímos Efesios capítulo 6, verso 12, que es el nivel de guerra espiritual, lo que Pablo nos enseñó. Y en esos niveles de guerra que Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino habla de principados, gobernadores, potestades y huestes. Cuando el Señor nos habla el tema de los diferentes rangos en el mundo espiritual, podemos entonces entender que hay diferentes jerarquías. El mundo espiritual no se rige por la materia. El mundo espiritual no se rige por la física. Amén. Gilla, un abrazo de cobre, benedicciones a cada uno de los que se van a conectar, también bendiciones. Saludos a todos. Estamos colocando todavía una base. No entro en el tema. El tema es la mente. La mente no es el cerebro. Muy diferente. Bárbara, un saludo también. Dios te bendiga. Bendiciones. Dios te guarde. Eugenia, un abrazo también a cada uno de los que se van a conectar. Ahí mientras los vamos saludando. Y las bendiciones sean sobre ustedes, sobre su vida. Que Dios los guarde y los bendiga en este día. Entonces, cuando hablamos que el mundo espiritual se rige por los derechos legales, hablamos también de Efesios 6:12, el texto de guerra espiritual, que todo ministro lo usa, donde Pablo nos da acontecimientos de mucha profundidad, porque nuestra lucha no es con carne y sangre. O sea, ahí nos está dando claro entender que no es con materia. Nuestra lucha no es con algo físico, no son oponentes físicos, dice otra versión, sino contra espíritus. Y hay una versión amplificada de Efesios 6:12 que dice que estos espíritus son expertos, son maestros en sus áreas. O sea, ellos saben de guerra. Y claro, porque vienen haciendo guerra de allá del cielo. Y nosotros estamos con poco conocimiento, en pañales, para que se pueda entender del tema de lo que es una guerra o guerra espiritual, una batalla. Entonces, cuando estos espíritus entran, estos toman posesiones de cuerpo. Toman posesiones de cuerpo para poder introducirse, colocar el engaño y la maldad. Satanás sin un cuerpo está desautorizado. Satanás necesita cuerpo. Él nunca va a llegar. Mire qué interesante lo que le voy a decir. Coloca atención. Satanás nunca se va a mostrar en sí, a no ser que sea ya con sacerdotes y hechiceros de altos rangos masónicos, se muestra en sí. Pero nunca va a atacar en sí a algo o algo como es su forma de ser. Necesita un cuerpo, porque Satanás sin un cuerpo está desautorizado. En Edén necesitó un cuerpo de serpiente para poder colocar en Adán el pecado. Luego de la serpiente necesitó otro cuerpo en la mujer. Y después de la mujer necesitó otro cuerpo, que fue el de Adán. Y ahí cometió Adán la caída en Génesis capítulo 3. La caída van precediéndose
por cuerpo. Sin cuerpo, Satanás queda desautorizado, y aún todo espíritu. Nadie puede decir, Satanás me tentó, los demonios me tentaron, yo no supe lo que hacía. Usted sabe lo que hace. Usted sabe lo que hace. Usted sabe hacer lo bueno y sabe hacer lo malo. Usted come algo sabiendo lo que va. Si usted come algo, sabe lo que va. Si usted come algo, un alimento que es bueno, que es rico, usted dice, esto me gusta, y lo come. O usted va a comer algo que esté lleno de gusanos, algo que esté podrido. Si usted lo ve y dice, esto está lleno de gusanos, no lo voy a comer. O se lo come. La decisión es personal. El pecado entra al hombre, a la mujer, porque nosotros damos derecho legal. Wow. Este no es el tema. Estoy colocando bases solamente, porque esto de la guerra espiritual, hermanos, amigos, es un mundo. Cada día me sorprendo más al aprender, escudriñar la palabra del Señor. Me apasiona estudiar como maestro, como doctor también en la palabra, como le dicen en otros países, en Europa. Me gusta escudriñar mucho la Escritura para poder así aprender con la humildad, para poder enseñar. Pero no podemos enseñar si no nos preparamos, no nos capacitamos en la área espiritual. Y Dios hoy quiere bendecirnos. Y a través de la palabra del Señor queremos crecer y podemos avanzar. El tema de hoy es: la mente no es el cerebro. La mente no es el cerebro. Son cosas muy diferentes. Recuerde que somos nosotros seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. No cuerpo, alma y espíritu. Ese es fuera del orden. El orden es espíritu, alma y cuerpo. Nosotros, antes que el Señor nos colocara aquí en la tierra, en Génesis capítulo 2, verso 7, nos formó. Pero antes en el cielo fuimos creación. Nosotros en el cielo somos espíritu. Y aquí en la tierra también somos seres espirituales. Nuestro origen, independiente que el Señor nos formó del polvo de la tierra, pero somos seres del original, de la eternidad. En el cielo somos seres espirituales. Por lo tanto, no procedemos a la materia. No procedemos a la carne, no procedemos a la física, sino nuestro contacto original proviene de la eternidad. Nuestro contacto real proviene desde el cielo. Cuando hablamos entonces de la mente, el espíritu, hace algunas enseñanzas atrás hablaba sobre la cartografía de la mente, que es importante también conocer que el cerebro son cosas muy diferentes a lo que es el espíritu. Entonces, en la cartografía nos enseña que es un trazado geográfico, porque una cartografía es un trazado de mapas de estudio geográfico. El término griego cartes, que es un mapa, y grapei, que es escribir. Entonces, cartografía está diciendo escribir en un mapa. Lo que está diciendo en cartografía de la mente, que nosotros podemos escribir en un mapa, en nuestra mente. Nosotros somos los escritores de nuestra mente. Cuando nosotros somos los escritores de nuestra mente, el cerebro lo va a recepcionar y el cerebro va a hacer lo que el escritor hizo. Wow, eso está profundo. Por eso el Señor dice: yo soy el autor y consumador. Magnolo, Silvana, un abrazo, benedicciones también, Dios te bendiga. Nosotros somos autores, somos escritores. Dios, Jesús, es el escritor, el autor. Autor significa el escritor. Y nosotros somos los escritores, de nuestra mente. Cristina, un abrazo, bendiciones. Un abrazo de cuore. Dios le bendiga. Qué interesante eso, hermano. Porque nosotros podemos escribir en nuestra mente. No en el cerebro. Somos los escritores de nuestra mente.
Por eso que en el tema anterior, ahí los puede buscar, están en YouTube, están en Facebook, la enseñanza de la cartografía de la mente. Recuerde que cartografía es la ciencia que se encarga en el trazado, se encarga en el trazado de estudios de mapa geográfico. Esa es una cartografía. Puede ser una cartografía de una ciudad, cartografía de un lugar, cartografía de personas, cartografía de la mente, del cerebro, cartografía de diferentes puntos de una cartografía. La cartografía son términos griegos. Cartos o cartes del griego es mapa. Y grapein de grafía es escribir. Entonces, escribir en un mapa. Nosotros escribimos en nuestra mente. El espíritu que escribamos en nuestra mente, el cerebro lo toma como información, lo toma como un historial, lo toma como una orden, y el cerebro va a comportarse según lo que nosotros escribamos. Ahora, ¿qué escribimos? Es ahí el problema. Porque si escribimos eventos negativos, que no puedo, que no voy a salir, que estoy enfermo, eso el cerebro lo recepciona. Es como cuando nosotros cometemos un error y decimos mi enfermedad, mi dolor, mi amargura. No hay que decir esas palabras, porque tú estás diciendo a la mente tu enfermedad. La enfermedad es ilegal en el nombre de Cristo Jesús. La amargura es ilegal en el nombre de Cristo Jesús. La tristeza es ilegal. La pavura, los miedos son ilegales en el nombre de Cristo Jesús. Entonces no lo declaremos. Somos lo que declaramos. Somos lo que hablamos. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas buenas. Llamar las cosas que no se ven como si fuesen. En el mundo espiritual, ¿cómo la llamamos? Con nuestra boca. La hablamos, la declaramos, la escribimos en el espíritu, y el espíritu se encarga de llevarla al cerebro, y el cerebro actúa en el cuerpo. Mire qué interesante eso. Durante mucho tiempo había estudiado sobre espíritu en mi oficio. Ya mucho tiempo enseñando sobre espíritus, espectros, fantasmas, sombras, demonios. Y el Señor hace unos años atrás me habló a estudiar sobre lo que es la mente. Y ahí puede empezar a prepararme, a ver los estudios, a ver estudios de neurología, lo que dicen, cómo funcionan en la mente, los hipocampos, el hipotálamo, la glándula pineal, los hemisferios izquierdo derecho, la amígdala del cerebro, las memorias. Entonces, cuando entendí el mundo espiritual, me di cuenta que realmente hay cosas que no las manejaba todavía, pero cuando empecé a indagar, a buscar, el Señor me amplió la mentalidad, y hoy día puedo enseñar este texto o esta enseñanza con las bases bíblicas, que la mente no es el cerebro. No es el cerebro. Interesante eso. Avancemos un poco. Avancemos. Ya que la hora siempre avanza y a veces nos priva. Entonces, cuando hablamos el tema sobre conocer bien lo que nosotros tenemos, es porque hay reinos. El reino de las tinieblas es donde comienza con una batalla a través de los 5 sentidos. Siempre el enemigo va a trabajar a través de los 5 sentidos. Con los 5 sentidos tú te puedes contaminar. Tú puedes salir a la calle y ya te contaminaste. Tú vas a comprar y te contaminaste. Tú vas al laboro, a trabajar y te contaminaste. Vas a un supermercado, te contaminaste. ¿Cómo te contaminas? Por ambiente, por atmósfera o por clima. Porque el mundo está plagado de espíritus territoriales, de espíritus vigías, espectros, fantasmas, sombras, espíritus que están ahí, que están durante mucho tiempo, los territoriales. Hay espíritus de vicios, de pornografía, de prostitución, de robos. Por eso uno pasa por esos lugares, se contaminó. Así es, se contaminó. Por eso es que Jesús se contaminó, pero no pecó. No es lo mismo. Por eso es que Jesús se contaminó
pero no pecó. Contaminarse no es lo mismo que pecar. Contaminarse es por los ambientes, por los lugares. Jesús iba a una casa y se contaminó por pisar lugares que eran inapropiados, la casa del ladrón, la casa de la prostituta. Cuando tocó al leproso, dice que lo tocó, y al tocarlo se contaminó, pero no es lo mismo contaminarse y pecado. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Cada mañana iba al templo a descontaminarse, a descontaminarse. Entonces el mundo espiritual se rige a través de esos derechos legales, y esos derechos legales es importante que nosotros lo podamos conocer, cómo funcionan en el mundo espiritual, para que así de esa manera nosotros podamos ver el reino de Dios, el reino de las tinieblas a través de los 5 sentidos. El enemigo hace su batalla, porque comienza todo en la mente, todo ataque, toda opresión, porque hay opresión, hay depresión y hay operaciones. La opresión es de afuera hacia adentro. Todo ataque, cuando usted está recibiendo una opresión, es de afuera hacia adentro del cuerpo, de afuera hacia adentro. Eso se llama una opresión. Cuando es una depresión, es porque ya el espíritu tomó un control dentro del cuerpo, que ya ahí vendría siendo una operación. La operación es de adentro hacia afuera. Lo que está dentro empieza a operar a través del cuerpo, sentidos, a través de la forma de hablar, a través de las diferentes situaciones, según nosotros podamos estar contaminados. La mente es lo que usted está pensando. Su mente es lo que piensa. Su mente es lo que piensa. Su mente es lo que piensa, y es lo que siente, y es lo que decides. Tú eres lo que piensas. Tú eres lo que sientes, y tú eres lo que decides. La mente. Por eso Satanás quiere que nosotros pensemos. Satanás quiere que pensemos como él piensa, con contaminaciones. Miren qué interesante que hay un 1% del cuerpo. El cuerpo funciona como un 1%, pero un 99% lo maneja la mente. Un 1% el cuerpo, pero un 99% es la mente. Por eso Proverbio 23, verso 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Versión Jerusalén. Porque tú eres según lo que calcula en su interior. Lo que está diciendo, como sea tu pensamiento, eso vas a ser tú. Según lo que calcules tu interior, eso eres tú. La versión LPD. Porque tú eres en realidad como piensa dentro de sí. Según tu comportamiento es, según lo que piensa, no fuera, dentro de sí. Tú eres lo que piensa, tú eres lo que reciba, tú eres lo que sientes dentro de sí. Ahí donde nosotros necesitamos entender que nuestra realidad es lo que está dentro de nosotros. Versión BTX dice: porque según piensa en su alma, así es. Mente no es lo mismo que el cerebro. Mente es un espíritu, que lo vamos a ver más adelante. Mente es un espíritu. Por eso es que nosotros a veces oramos mal y no recibimos, porque estábamos orando mal, hermano. Estábamos orando mal. Quizás estábamos enseñando mal por no escudriñar la escritura, por no profundizar la palabra. Recuerde 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Y esa soberbia que se opone contra el conocimiento de Cristo, dice: llevando todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros. Todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo. ¡Wow! Otra versión, Valera, Casideo Reina Cipriano Valera, dice claramente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia de Cristo. No dice llevando cautivo el cerebro. Ya estoy colocando más base. Recuerden que el tema de hoy es la mente, no es el cerebro. Entonces, derribando argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Lo que el Espíritu puso. El Espíritu, según lo que posesiona nuestro cuerpo, coloca argumentos. Y tienen que ser derribados. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento. No dice llevando cautivo el cerebro, todo pensamiento, porque pensamiento es la mente. La mente es un espíritu, es una estructura. La mente es lo que entró, un espíritu. Luego, cuando entró un espíritu, le dio la información al cerebro y el cerebro lo hizo reaccionar en el cuerpo. Qué interesante eso. Saludos, Rosaria. Un abrazo, benedicciones. Es importante entonces entender que el mundo espiritual se rige por muchos derechos legales. Siempre el Señor nos habla, y aquí dice derribando argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Lo que el Espíritu puso en ti. El Espíritu puso un argumento. No puedo, estoy enfermo, estoy en deuda, estoy oprimido, estoy con enfermedades, no puedo salir de esta tentación, el pecado me asedia. Derribando argumentos. Son los argumentos que el enemigo, ¿dónde los puso? No en el cerebro, él los puso en un espíritu, en la mente. La mente es un espíritu. Wow. La mente es un espíritu, no es el cerebro. Entonces el enemigo entra en nuestra mente por derechos legales. Por derechos legales. Y se hace un cautiverio. Por eso dice llevando cautivo. Cuando dice que llevarlo cautivo significa llevándolo esclavizado. Porque ese espíritu que entró en la mente hay que esclavizarlo. Porque si no queda libre en la mente. Hay que llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo. Que se sujete en el nombre de Cristo Jesús. Derribando todo argumento, todo pensamiento. Llevándolo cautivo, que es encarcelado a la obediencia de Cristo y expulsándolo que vuelva a su lugar de origen. La mente no es el cerebro. Es muy diferente. Recuerda el texto de Efesios 4:23, un texto que lo estamos enseñando ya durante mucho tiempo. Efesios 4, verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí hay ya otro antecedente, que la mente no es el espíritu. No es el espíritu de que está en el cerebro, no es lo mismo. La mente no es el espíritu que está en el cerebro, la mente es un espíritu que está en la mente. Actúa luego en el cerebro. Renovaos el espíritu de vuestra mente. No dice renovar el espíritu del cerebro. Actúa en el cerebro. Lo que recibamos nosotros en el espíritu se llama mente. Luego lo recepciona el cerebro y el cerebro empieza a ejecutarse, empieza a moverse según lo que nosotros le estemos dando, una orden. Por eso es que hay gente que dice que vivo con esta amargura, porque lo están declarando. Vivo con mi enfermedad, vivo con mi miedo, y colocan mí como que si el miedo es fuera de nosotros. Es ilegal, la enfermedad es ilegal. Recuerda Adán con la caída en Génesis 3. Cuando vino el Señor, Jennifer Prada, saludos desde Colombia, un abrazo, bendiciones. Y cuando el Señor viene, Dios viene donde Adán y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? No era que el Señor no sabía dónde estaba, que es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, lo sabía. Pero dice Adán, ¿dónde estás tú? Para que Adán reconociera su estado de la caída. Y Adán le responde, Señor, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo, tuve pavura y me escondí. Cuando dice tuve miedo, ahí es donde le aparece por primera vez la palabra temor. En Génesis 3 con la caída. Porque tuve miedo, porque tuve pavura, porque tuve temor y me escondí. Ahí comienza el temor, el miedo en la tierra. Y es una doctrina. Ahí entramos en otro tema más profundo todavía. Porque hay didaquia, hay enseñanza y todo eso. Entonces tuve miedo, me escondí. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó
¿Quién te enseñó a que tenías que tener miedo? Didaske, enseñanza. ¿Quién te adoctrinó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién le enseñó? Satanás. Mire qué interesante, porque ahí dice la palabra ¿quién te enseñó? Porque enseñó había una palabra de didas que significa que está hablando de que quién te adoctrinó. ¿Quién te adoctrinó a que tenías con miedo? Porque el miedo te lo enseñaron, lo recibió en tu espíritu y tu cuerpo viene el comportamiento. Mire qué interesante eso. ¿Cómo funciona el miedo? El miedo, Satanás puso el miedo en el espíritu de Adán. En el espíritu de Adán. Como tenía miedo, luego ese espíritu de miedo lo traspuso al cerebro. Y el cerebro dio la orden al cuerpo. ¿Y qué hizo Adán? El cuerpo. ¿Qué hizo el cuerpo? Se escondió. Estaba con miedo. Cuando uno tiene miedo, está nervioso. Algunos tiritan de miedo, tiritan de temor, tiritan de pavura. ¿Por qué? Porque la reacción del cuerpo. Alguien le dio la orden. No sé si está entendiendo, hermano. No sé si está entendiendo esta clase de hoy. Pero es, hermano, muy profundo lo que estamos hablando. Nosotros somos lo que declaramos. Nosotros somos lo que profetizamos. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Job dijo lo siguiente: lo que yo temía me ha acontecido. ¡Wow! Job dijo: lo que yo temía me ha acontecido. Job dijo: lo que yo tenía pavura, lo que yo tenía miedo, me sobrevino. ¿Por qué? Porque él tenía miedo. Y empezó a llamarlo. Cuando hay un miedo, lo alimentamos y luego se hace un espíritu. Y el espíritu da orden al cerebro y el cuerpo empieza a reaccionar con lo que nosotros estamos declarando. Wow. Efesios 4:23, lo que estamos leyendo, dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, no del cerebro. Porque la mente es un espíritu. La mente es un espíritu. Lo que nosotros somos comienza por el espíritu. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Esa es la ley. No cuerpo, alma y espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces siempre el enemigo, como ese es el orden, ¿a dónde va la caída? Al espíritu. ¿Dónde va la enfermedad? Al espíritu. ¿Dónde va el miedo? Al espíritu. ¿Dónde va el dolor, la amargura, la tristeza? Va al espíritu. Contamina el espíritu. Luego el alma es contaminada. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Dónde están las decisiones? Y luego el cuerpo se va a comportar según los dos anteriores. Ya son contaminados. En Isaías, capítulo 11, verso 2, y esto es lo que el Señor quiere darte para ti. Esto es lo que el Señor quiere transmitirte para tu vida, para tu llamado, para tu propósito, para tu ministerio. Isaías 11, verso 2. Y reposará sobre ti el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, espíritu. Mire qué interesante. ¿Se fija? Ahí no habla del Espíritu Santo. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de los espíritus de Jehová. Y los espíritus de Jehová que estuvieron en Cristo. Porque Cristo tuvo otros espíritus. Cristo tuvo otros espíritus. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos esos espíritus en nuestra mente. Porque somos lo que recibimos. Y eso será nuestro comportamiento. Los espíritus de la mente. Por eso que es necesario en que nuestra mente tengamos espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para dar un buen consejo. Espíritu de inteligencia para ser inteligentes, astutos en el modo de la inteligencia. Espíritu de consejo para dar un buen consejo al necesitado.
espíritu de poder, dunamis, poder y autoridad, espíritu de conocimiento, conocer los misterios, y del temor, de comportarnos con temor y temblor ante el Señor. Recuerde que hemos enseñado durante mucho tiempo también las mentes. Y siempre entendemos sobre la mente que tenemos la mente consciente, subconsciente e inconsciente. Consciente, subconsciente e inconsciente. La mente consciente es la mente dianoia del griego, que es lo que recibimos durante el diario vivir. Vas a trabajar consciente de lo que va, donde trabaja, es la mente consciente, está consciente del diario vivir. La subconsciente es lo que nosotros estamos permitiendo en nuestros pensamientos, en nuestras imágenes, nuestro comportamiento de lo que estamos recepcionando, subconsciente. Pero la inconsciente es la mente Sheder, son las cámaras de los recuerdos. Hay eventos negativos de años que se activan en esa mente y ahí están. Y ahí están, no han sido quitados porque no han sido trabajados, porque no han sido confesados, porque no han sido renunciados. Los eventos traumáticos, y aquí quiero detenerme un poco porque aquí entramos en terapia, en terapeu, que es trauma, y trauma significa una herida que sangra por dentro. Hay personas que no hablan su herida, hay personas porque el enemigo puso un espíritu de miedo, un espíritu de un acontecimiento, de algo que le marcó, de un evento negativo, de un evento traumático, de una herida. No le dieron amor, hubieron engaños, hasta violaciones, y han guardado durante mucho tiempo esa herida y todavía no han sido sanos porque no lo han hablado, porque no lo han confesado. Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que hablar, hay que confesar. El Salmo 32, verso 3 dice, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Otra versión dice, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Hay enfermedades que provienen porque no hablamos, porque no las confesamos, porque no los liberamos en el mundo espiritual. Por eso es que es importante hablar, libérate, busca un ministro, busca a alguien que te libere, busca que tú puedas tener una confianza, no a cualquier persona, no a cualquier ministro, a alguien que el Espíritu Santo te diga, voy a hablar con él, me voy a confesar. Hay que confesar, hay que hablar, hay que liberarse en el mundo espiritual. Muchos dirán, el tiempo me va a sanar, el tiempo lo va a hacer. Escuche, el tiempo no sana nada. El tiempo no sana nada, porque llevas ¿cuántos años con lo mismo? ¿Y has sido sano? Todavía viene el recuerdo, todavía viene el dolor, todavía viene la venganza, todavía viene la herida, porque el tiempo no sana nada. Es una estrategia, hermana, diabólica. Es una estrategia que el mundo es como cuando a alguien le dan una aspirina, un calmante solamente para el dolor, pues no le dan realmente el medicamento efectivo. El enemigo te ha dado una pastilla para calmarte el dolor, pero el dolor continúa ahí, hay que ir a la raíz. La tela de araña, no hay que quitarla, hay que quitar la araña, porque la araña es la que hace la tela de araña. Wow. Los huevos de serpiente, no hay que quitar los huevos, hay que quitar la serpiente. Wow. Está fuerte eso. El tiempo no cura nada. El tiempo no cura nada. Ni el tiempo sana nada. Hay que ministrarse. Busca ministro. Busca quien te ministre. Busca quien te sane. El tiempo no cura nada. El tiempo no sana nada. Porque eso continúa ahí en la mente Sheder. La mente de los recuerdos. Hay gente que fue violada en su niñez. Fue maltratada. Fue abusada. Fue golpeada. Sus padres no le dieron amor. Su madre no la quería. Muchos estuvieron a punto de que fueran abortados.
pero nacieron porque había un llamado y había un propósito. Pero eso está todavía ahí, porque en el momento cuando usted está en el vientre, ya empieza a reaccionar las cosas en el espíritu, y ya usted empieza a saber lo que está afuera en el mundo espiritual sucediendo, porque el primer sentido que se agudiza es el oído. Lo escuchó y no lo entendió. El primer sentido que se agudiza cuando estás dentro del vientre es el oído. Cuando nace un animalito, un perrito, un perro, un perrito, incluso todos los animales. Cuando nace el perro, al comienzo, no nace mirando, nace ciego. Pero ellos empiezan por el oído a buscar. Por el oído empieza a moverse, a buscar algo. Por el oído, instinto, lo necesita. Cuando nace un bebé, el bebé nace ciego, pero su oído es agudizado. ¿Qué quiere escuchar? Palabras hermosas. Por eso que al bebé en el vientre ya hay que decirle que es un hijo de Dios. Hay que profetizarle su llamado profético, su llamado pastoral, que es un lindo bebé, que es un bebé que está con el corazón, que Dios, el corazón lo puso en él, y Dios puso algo hermoso, un llamado, un propósito, una visión. Hay que hablarle con palabras de amor, porque él va a escuchar primero, porque el primer sentido que se agudiza es el oído. ¿De dónde proviene la fe? La fe viene por el oír, no por el ver. Ver es una obra, oír es del Espíritu. La fe viene por el oír. ¿Qué oír? La palabra de Dios. La fe proviene por el oír la palabra de Dios. Wow. La mente no es el espíritu. Y aquí le hablé de 3 tipos de mente, porque hay 17 tipos de mente. 17 tipos de mente. Por tiempo no lo alcanzamos a hablar. Algún día hablaremos de este tema de las 17 tipos de mente. Avanzamos. Por eso nosotros somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Recuerda el libro de Lucas capítulo 9, verso 53. Pero dice la escritura, pero no le recibieron cuando estaba Jacob y Juan. Y no le recibieron. Estaba Jesús también. Lucas 9, 53, 54 dice, pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Entonces, el verso 54 dice, y al ver esto, sus discípulos de Jesús, porque no le quisieron recibir, sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Hermano, eran atrevidos Jacobo y Juan. ¿Quieres? Wow. Se cortó la luz. Se cortó la luz. Se fue la luz. Suele pasar esto. Pero aún así, la palabra corre igual. Aunque se levanten espíritus. Aunque se levante y el enemigo no quiere que prediquemos, su palabra correrá como un río. Declaramos que todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo. Declaramos que todo espíritu nos unimos en la ley de acuerdo. Nada va a impedir que su palabra fluya. Nada impedirá que su palabra corra como un río. Nada impedirá que su palabra se mueva. Porque aún así somos la luz de Cristo. Y aunque haya espíritus metafísicos y se corten y hayan apagones, Dios siempre tomará el control. Aleluya. Dios siempre tomará el control. Wow. Somos lo que pensamos. Recuerden Lucas 9 lo que estábamos hablando. Entonces al ver esto los discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que enviemos fuego del cielo y los consuma? Mire qué interesante. Jacob y Juan dijeron a Jesús, Jesús, ¿quieres que oremos y caiga fuego del cielo y destruya a todos estos aventurados? Así a veces nosotros actuamos.
somos lo que pensamos. Y Jesús, mire la frase que le dice. Jesús le dice, no sabéis de qué espíritu sois. No, otra versión dice, no sabéis ustedes qué espíritu los gobierna. El verso 55. No sabéis qué espíritu los gobierna. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Recuerde que a Jacob y Juan le llamaba los Boanerges. Los Boanerges. Ellos eran los Boanerges, que quiere decir los hijos del trueno. Juan y Jacob eran los Boanerges, los hijos del trueno. Por eso se querían tronar a toda Samaria. Así muchas veces hay gente que quiere tronarse al enemigo, que quiere tronarse al esposo, que quiere tronarse a la suegra. Se la quieren tronar. No sabéis qué espíritu lo gobierna. No sabéis qué espíritu está en vosotros. Somos lo que declaramos, somos lo que hablamos, somos lo que profetizamos. Un mal vínculo se convierte en nuestro dueño. Un mal vínculo, un mal hablar se convierte en su Señor. Según el espíritu que nos gobierna, eso seremos. Se llama vínculo, transferencia de espíritu. Vínculo, que es la palabra masoret. Y miren qué interesante, porque según el espíritu que recibamos en el cerebro, ese vínculo masoret, eso lo va a llevar a que el cuerpo reaccione, porque le dieron la orden al cerebro. El cerebro actúa según la información que se le dé. Según la información que el cerebro reciba, va a hacer el cuerpo el comportamiento. ¿Quién le da la información al cerebro? La mente. La mente. Porque la mente no es el cerebro. Según el vínculo. Ahora, ¿cuál es el vínculo que nosotros estamos alimentando nuestro espíritu? Recuerde que vínculo es la palabra masoret. Masoret es una raíz hebrea. Y significa, miren lo que significa esta palabra de vínculo. Vínculo es masoret, que significa aprisionar, arrestar, atar, cárcel, cautivo, ligar, obligar, preso y reprimir. Todo eso significa un vínculo. Y mire que me viene al recuerdo también, porque vínculo dice que es atar. Recuerde Mateo capítulo 16, verso 19. Todo lo que ataremos aquí en la tierra será atado en el cielo, y que lo que desataremos aquí en la tierra será desatado en el cielo, porque es un vínculo. ¡Wow! Es un vínculo. Ese vínculo se tiene que trabajar. Ese vínculo se tiene que lidiar. Se tiene que trabajar, porque si no el enemigo va a hacer contaminaciones. Pero Dios ha venido hoy para liberarnos. Para liberarnos, Dios quiere que ese espíritu de tu mente, porque la mente ya lo hemos hablado, enseñado, le he dado muchas bases bíblicas, no es el cerebro. La mente se va a mover con la información. El espíritu. Recuerde que todo el mundo espiritual se rige por los derechos legales. Todo el mundo espiritual se rige por espíritu. Todo se rige por espíritu. Todo el mundo espiritual se rige por espíritu. Se está diciendo en que el mundo espiritual, según lo que declaremos, eso vamos a hacer. Según el espíritu que recibamos, eso va a ser nuestro comportamiento. Es un vínculo. Se puede hacer una atadura. Por eso es que es importante, como dice Cristina, que el Señor libre nuestra mente. Es importante. Hay que orar por la mente. Hay que orar por la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque la mente tiene un espíritu. No el cerebro, la mente tiene un espíritu, y ese espíritu hay que llevarlo cautivo, sujeto, todo pensamiento, porque ahí en la mente está el pensamiento, y luego está la imaginación, y luego lo lleva al cerebro, y el cerebro actúa. Cuando una persona
peca, primeramente lo pensó, luego lo imaginó y luego lo llevó a la obra. Escuchen. Cuando hay un espíritu de pornografía, ese espíritu entra a la mente. Recuerde que mente es un espíritu, es una estructura, es una dimensión. Cuando un espíritu de pornografía entra a la mente, ¿qué hace la mente? Empieza con pensamientos de pornografía. Pensamiento de pornografía. Pero luego de pensamientos con pornografía, se vuelven en imágenes de pornografía. Y la persona pensó, luego imaginó, empezó a imaginar. Y su mente empezó a imaginar. Y empezó a imaginar. Y luego lo llevó a la obra. ¡Wow! Sé que son temas muy profundos, pero hay que hablarlo, hermano. Hay que decirlo. Voy a decir algo más, también más fuerte. La masturbación. Porque también es un espíritu. La masturbación es un espíritu. ¿Qué hace? Produce un pensamiento. Y luego, ¿qué hace? Produce una imaginación. Y luego le dio la información al cerebro y el cuerpo empezó a hacer lo que no tendría que hacer. Muy profundo. Sé que es un tema muy profundo, pero tengo que enseñarle una verdad. Tengo que hablarle una verdad para poder desatarlo. Tengo que hablarle una verdad para que no sea arrestado, para que no sea aprisionado, para que no sea ligado, para que no sea reprimido, para que no sea preso, cautivo en el mundo espiritual. Es necesario hablar la verdad. ¿Quién enseña eso? Hoy en día tapamos, no hablamos. Y como no hablamos, como no confesamos, quedamos atados en el mundo espiritual. Es un vínculo, es una cárcel, un cautiverio del alma que se ató, que se apreció. Quedó prisionero. Satanás solo puede hacer las cosas que nosotros demos derecho legal. Lo que nosotros demos derecho legal, en eso nos vamos a convertir. Uno autorizado en el derecho legal. Una tentación ataca esas áreas. Y tenemos otro texto en Romanos 12:2, donde nos dice: no adoptéis al mundo, sino transformaos en la renovación de vuestra mente. Mire que Romanos 12:2 está ligado con Efesios 4:23. Está ligado con Efesios 4:23. Porque nos está diciendo que tenemos que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y Romanos 12:2 dice: transformaos en la renovación de ¿qué? De vuestra mente. No dice la renovación de vuestro cerebro. La renovación de vuestra mente. Está diciendo: renueva el espíritu de vuestra mente. Renuévalo. Hay que renovarlo. Porque se producen las imaginaciones detrás de un pensamiento. No es solamente un pensamiento, es una imaginación. Y no es solamente una imaginación, es una memoria. Y ahí el cuerpo, en el cerebro lo hizo memoria. Y como el espíritu se le dio la orden de algo contaminado de pensamiento, de imágenes, el cerebro, ahí actúa ya el cerebro, lo hizo memoria y actúa por la orden que se le dio. ¿Quién le dio la orden? El espíritu. En Génesis capítulo 6, verso 5, es donde aparece esta palabra otra vez de los pensamientos. Y dice Génesis 6, verso 5: y vio Jehová que la maldad era mucha sobre la tierra, y que toda imaginación de sus pensamientos en su corazón era solamente mala todos los días. Esta es la versión BM. Dice que el Señor vio la imaginación de sus pensamientos. Y la maldad de la gente era mucha. ¿Por qué era mucha la maldad? Porque tenían pensamientos. Pensamientos de maldad.
tenían imaginaciones de maldad. Ellos se levantaban ya con pensamientos contaminados, ya con pensamientos de pecar, ya con imágenes. Ya no era un pensamiento, ahora ellos imaginaban la maldad, cómo pecar, imaginaban, ya la tierra estaba contaminada por la maldad de los hombres. Por eso que ahí entró un espíritu en ellos. Entró un espíritu que no supieron gobernar, no supieron lidiar, no supieron controlar, no hubo un dominio propio, y ese pensamiento se transformó en una imagen, y esa imagen se transformó en una memoria que ellos cada día tenían pensamientos, imaginaciones, y luego se transforma en memoria, y en la memoria da orden al cuerpo de pecar. ¡Wow! Tremendo. La imaginación, que es la palabra yetzer, del hebreo, yetzer, la imaginación, que es mente, actitud, pensamiento. Miren qué interesante, ahí volvemos nuevamente a todo lo que hemos estado enseñando. La imaginación es yetzer del hebreo, que es mente, que es actitud y que son pensamientos. Recuerden que pensamiento está ligado con imágenes, que son los designios, la tendencia, la inclinación. Luego va a llegar a la concepción o a la obra. ¿Por qué? Porque es una imaginación, es un pensamiento. La imaginación es el vientre espiritual que imagina lo que dio a luz. La imaginación, el pensamiento, es la madre del vientre espiritual que pronto dará a luz el pecado o la caída. La imaginación. ¿Qué es la imaginación? La que crea a veces un mundo ficticio, la que crea a veces un mundo irreal, porque todo acontece en la mente, todo acontece en el pensamiento y todo acontece en la imaginación, porque a veces nosotros decimos algo que es irreal, que no lo estamos viendo, es algo real, pero ahí está sucediendo. Es tanto que lo que nosotros estamos pensando lo hacemos real. Estudios de neurología, estudiando todos estos temas de neurología, neurociencia, dicen lo siguiente, que si uno trae un acontecimiento desde muchos años atrás, donde tuvo alegría, donde tuvo mucho placer, y ese acontecimiento lo trae ahora en el presente, sentirá en la misma sensación de alegría y felicidad que tuvo en ese evento de tiempo pasado. Interesante. Porque es según lo que nosotros pensemos, según la inclinación a donde nos vayan. Ahora, yo creo que ya tienen claro lo que es la mente. Ya tienen claro lo que es el cerebro. Ahora, ¿dónde está la mente? La mente no es el cerebro, pero sí mueve al cerebro. La primera vez en que hablamos de este tema, recuerden que lo hablamos en Génesis capítulo 6, verso 5. La mente, en ese tema, donde había imaginaciones, pensamientos, la gente pensaba, ya imaginaba el pensamiento contaminado. La mente es una esfera. La mente es una estructura. La mente es una dimensión. La mente no es el cerebro, no es la misma cosa. Pero el cerebro va a actuar según la información que el espíritu le dio al cerebro. Es el espíritu que le da una información, es el espíritu que le da una orden, es el espíritu que le da un derecho de actuar, el cerebro. Se recuerda en Números capítulo 14, verso 24. Números 14, 24 dice así. Versión Valera, pero de 1989 dice así. Pero a mi siervo Caleb, recuerden la historia cuando Moisés envió a los 2 espías a ver la tierra. Y cuando regresaron dicen, pero mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un espíritu diferente. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Versión Ausejo. Pero a mi siervo Caleb por tener otro espíritu. Versión Kadosh. Pero a mi siervo Caleb porque tenía un ruach diferente, otro espíritu. Versión BTX. Por cuanto mi siervo Caleb hubo otro espíritu en él. Y dice, mire, otro espíritu en él. Versión NBL H.
Pero mi siervo Caleb, porque había habido en él un espíritu distinto. Ahí nos da acontecimientos claros a través de la palabra que nosotros somos lo que el espíritu recibamos. Dice un espíritu diferente, otro espíritu, un ruach diferente, otro espíritu en él, un espíritu distinto. Y dice otro espíritu, porque Efesios 4:23, renovaos el espíritu de vuestra mente. Y leíamos Romanos 12:2, que también tenemos que ser transformados en nuestra mente, porque según lo que nosotros pensemos, eso vamos a hacer. Josué y Caleb fueron los únicos que tenían un espíritu diferente. Los otros 10, ¿cómo llegaron? Con miedo, con pavura, y vieron que la tierra era de gigantes. La tierra era buena, fluía leche y miel, pero era tierra habitantes por los hijos de Aná, por los gigantes. Habían gigantes ahí, y cuando vieron los gigantes, ellos, ¿qué hicieron en su espíritu? Se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Y luego llegaron, ¿y qué empezaron a hablar? Pensamientos negativos. Hay gigantes en aquella tierra. Nosotros éramos como hormigas. Éramos nada. Y colocaron temor al pueblo. Porque un pensamiento no solamente coloca temor a uno mismo, sino habla también a otro, y los otros se contaminan también del miedo, del mismo espíritu. Mira cómo hace un espíritu. Un espíritu entra en otro cuerpo. Los espíritus se buscan y se juntan. Y contaminó al pueblo, y todo el pueblo tenía miedo por lo que habían estado hablando los otros 10. Pero hubieron 2 hombres, Josué y Caleb, que tenían un espíritu distinto, que tenían otro espíritu, y ellos dijeron: los comeremos como pan. ¡Wow! Está poderoso, hermano. ¡Wow! Y ellos hablaron de los gigantes. Ellos dijeron: estos gigantes son grandes en porte, pero los comeremos como pan. Así, tu gigante, tú tienes que hablarle. No es tu enfermedad, no es tu miedo, no es tu tristeza, son espíritus. Y a ese espíritu tú tienes que ir en el nombre de Jehová, con el vigor, en el nombre del guerrero que pelea por ti, en el nombre de Jesucristo, y derribar. Y tu gigante los comeremos como a pan. Y la enfermedad los comeremos como pan. No serán nada, serán estopa, serán desautorizados, serán avergonzados, serán ridiculizados en el mundo espiritual. Y tú tomarás el control y el derecho legal sobre todo espíritu que entró ahí en tu mente. Somos lo que declaramos. Dios. Wow. El león y el elefante. El león y el elefante. El león ve al elefante grande, con más fuerza. El león ve al elefante, que es grande. Sí, el elefante es más grande que el león, mucho más grande que el león. El elefante con mucho más fuerza, que con sus colmillos lo tira lejos, que con una pisada lo puede destruir. El elefante, mucho más fuerza. El elefante, mucho más fuerza. El elefante, mucho más grande. El elefante, mucho más fuerza. Pero el león dice: tengo hambre. El león dice: comida. El león dice: mi almuerzo. El león dice: mi cena. Wow. La conducta que nosotros tenemos que tener es una conducta de león, y más si dentro de nosotros está el león de la tribu de Judá, el valiente, el guerrero, el vigor. Somos, según el espíritu que alimentemos, eso vamos a hacer. Tú eres un león en las manos del león de la tribu de Judá. No tengas miedo, avanza. Wow, el tiempo me está pillando. La clase está interesante.
La mente no es el cerebro. En el libro de Esdras, capítulo 1, verso 1, dice el espíritu de Ciro. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro. Mire qué interesante, porque el Señor despertó el espíritu de Ciro. Dios quiere despertar el espíritu de Ciro. Aquí no habla del espíritu solamente del Ruach, aquí hablando del espíritu, porque si no estuviera el Ruach estaría muerto. Habla del espíritu, el espíritu de Ciro, el espíritu que tendría que estar moviéndose, el espíritu de que tendría que estar funcionando, el espíritu de Ciro. Ciro, el grande, el que liberó a los israelitas de la cautividad de Babilonia con el edicto de Ciro, y lo ayudó a reconstruir el templo, permitiéndole también pagar los impuestos y la construcción también con los tesoros reales como el oro y la plata. Y mire que el acontecimiento también sucede en lo que dice el libro de Isaías capítulo 45 versos 1 y 3. Así dice Jehová a su ungido Ciro anteriormente, y despertó Dios el espíritu de Ciro. Y Isaías dice: así dice Jehová a mi ungido Ciro, el cual tomó por su mano derecha para sujetar las naciones, para desatar los lomos de reyes, para abrir las puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré las puertas de bronce, y cerraré con cerrojos de hierro, y haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Wow. Dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová del Dios de Israel. Mire qué interesante, que Jehová le habla estas palabras a Ciro, pero antes decía que él despertó el espíritu de Ciro, el rey de Ciro, el rey Ciro. Dios despertó el rey Ciro. Tiene que ser despertado tu espíritu, tiene que ser despertada tu mente para que Dios se pueda mover y Dios pueda llevarte a un espíritu, una mentalidad de reino. Como dice Daniel 6:3. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores. Sátrapas quiere decir los hechiceros, los adivinos que le daban los malos consejos de profanaciones, de hechicería y brujería al faraón o al rey, que le daban todos estos malos consejos al rey. Y entonces estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, en Daniel, un espíritu superior, y el rey pensó colocarlo sobre los reinos, sobre el reino. El rey pensó, al ver a Daniel con un espíritu superior, pensó en colocarlo. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu superior. Somos lo que declaramos, somos lo que pensamos, somos lo que manifestamos. La mente no es el espíritu del cerebro. La mente no es el espíritu del cerebro. La mente no es el cerebro. La mente es una estructura, es un espíritu. La mente es una dimensión que le da una orden, una información al cerebro, y el cerebro empieza a actuar. A veces oramos y oramos mal. Pero hoy, a través de todo lo que hemos enseñado en este conocimiento, llevamos más de 1 hora y media hablando de este tema, esta enseñanza. La mente hay que darle una orden. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y Romanos 12:2. Y seamos transformada nuestra mente. Transformación, renovación. Porque la mente no es el cerebro. Según el espíritu que reciba la mente, eso va a ser el cuerpo. La paranoia, la depresión, la demencia, la esquizofrenia, los vicios, es porque entró un espíritu. Y ese espíritu le dio la información al cerebro. Y el cerebro actúa según lo que el espíritu entró en él. Cuando una persona está en un vicio, está en un alcohol, en droga, es porque entró un espíritu de vicio en él. Y se transformó ahí en ese espíritu, en esa mente, y le dio la información al cuerpo. Y el cuerpo, por eso que empieza con las reacciones. Por eso que hay gente que bebe
Y cuando no bebe, empieza el cuerpo a tiritar. ¿Por qué? Porque el espíritu está gobernando. El espíritu le está dando la orden, consume, anda a beber, anda a beber. Y como no puede beber, está en una abstenencia, el cuerpo empieza a tiritar. Es como los que están en la droga, lo mismo. Entró un espíritu de droga al espíritu, a la mente. Por eso es que hay que dar la orden al espíritu, a la mente, que salga y derribando todo argumento, todo pensamiento. En la mente, en el espíritu están los pensamientos y la imaginación, y llevándolo cautivo, un sujeto, en el nombre de Cristo Jesús. Quien tiene un espíritu de vicio es una mente, es un espíritu que entró ahí y luego le da la información al cuerpo, y el cuerpo que empieza está con ansiedades, empieza con ansiedades de consumo, y el cuerpo ya siente los dolores de estómago, los dolores musculares, porque el cuerpo quiere consumir, pero todo radica en el espíritu. Wow, interesante, hermano. Este es el tema. Ya llevamos, estamos de las 11. Desde las 11, 12, llevamos casi más de una hora. Más de una hora 20 minutos. Y parece que fueran 15 minutos. Esta es la introducción. Ahora entro con el mensaje. Hay más material, hermano. Hay mucho material. Pero el tiempo pasa. Y hay que avanzar. Por eso entonces, según toda esta enseñanza nos da a entender el mundo real, el mundo espiritual. El mundo espiritual se rige por los derechos legales. Se rige por los derechos legales. Y tenemos que llevar el control de qué espíritu está gobernando. Y esto no solamente en áreas de vicio, en áreas de enfermedades, sino aún cuando ministramos, cuando predicamos. ¿Quién gobierna? ¿Qué espíritu está ahí? Es como cuando la persona está tocando, cantando, y llega un espíritu de vanagloria. ¿Qué entró ahí? Un espíritu. ¿Y cómo se ejecuta? En el cuerpo. Ahí tenemos otro antecedente más, que la mente no es el cerebro, la mente es un espíritu. ¿Y qué está con el hombre que está cantando? Se siente vanaglorioso. Porque todo me está viendo. Y se hincha. Y hasta el cuerpo se siente ahí como vanaglorioso. Que todos me vean cantar. Que todos me vean como toco, como yo canto. Vanaglorioso. Pero ¿quién le dio la orden a la vanagloria? El espíritu. O cuando uno predica y Dios te usa, la vanagloria. ¿Quién le dio la orden a la vanagloria? El espíritu. Cuando tú sanas y los enfermos se sanan y tú ya te crees el cuento y crees que tú lo estás haciendo, no, tú no haces nada, somos usados por el Señor, y el Señor nos usa, luego nos usa con el cuerpo, pero antes entra por el espíritu. Todo don entra por un espíritu. El don, por eso se llama un don, un regalo, pero entra por el espíritu, no entra por lo físico, porque la materia no tiene que ver, no está ligado con el espíritu. El espíritu no está ligado ni con el cuerpo. El espíritu no está ligado con la física. El espíritu es un espíritu. Y para trabajarlo hay que ir en el espíritu. Hay que ir en el espíritu, no en lo físico. Sino de trabajar el espíritu. Somos lo que declaramos y somos lo que profetizamos. Profetiza el espíritu, no el cuerpo. El cuerpo es un pasado. El cuerpo es un pasado, el cuerpo es un acontecimiento de los dos anteriores que están afectados. ¿Qué está afectado? El espíritu y el alma. El espíritu y el alma, pero primero es el espíritu. Renueva tu espíritu. Tu espíritu al hacer las cosas, al cantar, al predicar. Así hay algún vicio, ora y dice: Señor, oro por el espíritu, no ores por el cuerpo, porque el cuerpo es parte de lo mental. Es como cuando uno dice: no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar. Sí. ¿Qué está haciendo? Está haciendo como un robot, está haciendo algo mental, pero después va a volver a caer. Pero si ora en el espíritu, en la transformación, en la renovación de su espíritu, de sus pensamientos, de sus imaginaciones, el cuerpo luego lo va a hacer solo, sin necesidad de darle una orden. La orden comienza en el espíritu, con un pensamiento, con una imaginación y luego con una obra. Por eso termino. Cuando tú ores, tú estás dando una información a tu espíritu y le estás dando un pensamiento a tu espíritu, pero también tienes que imaginarlo. Cuando tú ores por algo,
imagínalo. Wow, esto está poderoso. Cuando tú ores, imagínalo. Imagínalo. Lo estoy viendo. Estoy viendo mi esposa cambiada, mis hijos transformados. Estoy viendo la nación transformada. Estoy viendo la sanidad. Estoy viendo la economía. Estoy viendo la restauración. Estoy viendo que Dios está haciendo la obra. Estoy viendo que Dios está restaurando. Imagínalo. Un pensamiento radica en una imaginación y una imaginación radica en una memoria. ¡Wow! Basta. Estuvo poderosa esta clase de hoy. Estuvo poderosa esta clase, esta bendición. A renovar el espíritu. A renovar, a ser transformado en el espíritu. La mente no es el cerebro. Dios les bendiga. Gracias por todos los que se conectaron. Sigamos adelante, avancemos y oremos con entendimiento, con sabiduría. Dios les bendiga. Gracias a todos. Bendiciones.